Amantes del buen boxeo y fanáticos, el día de hoy vamos a platicar de una de las trilogías más polémicas de todos los tiempos. Sugar Ray Leonard contra Roberto Manos de Piedra Durán. Y por primera vez vamos a desvelar la verdad, la mera neta de lo que pasó entre estos dos colosos del boxeo. Hay varias preguntas, como por ejemplo, ¿realmente Roberto Durán se rajó y dijo no más en la segunda pelea contra Sugar? ¿Estaba Roberto Durán bajo los influjos de la cocaína? Roberto, después de la pelea han habido muchos comentarios, diversos comentarios en respecto a tus condiciones físicas. Y uno de los rumores más bochornosos que han existido es que tú posiblemente usaste cocaína antes de la pelea. ¿Algún día tú has usado alguna cocaína? No, yo ni fumo cigarrillo ni nada de esa cosa como yo droga. I don't use any drugs. I don't even smoke cigarettes. I don't get involved in none of these things. Never in your life. Nunca. Never in his life. En 1980, buscando defender su título, Sugar Ray Leonard le tocó conocer al panameño Roberto Durán, ex campeón de peso ligero, en una pelea celebrada en el Estadio Olímpico de Montreal. Roberto Manos Leonard se había convertido en una sensación en el mundo del boxeo durante la década de 1980, proporcionando una presencia de superestrella, de la cual carecía el boxeo después de que Muhammad Ali se retiró en 1981. Después de una exitosa carrera amateur, Leonard ganó verdadera atención cuando ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. 3 años más tarde, ganó el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo sobre Wilfredo Benítez. Y vendría la revancha apenas unos meses después, el 25 de noviembre de 1980. Durán y Leonard se enfrentaron en una revancha en Nueva Orleans. Después de 7 rondas, durante las cuales superó a Roberto Durán y se burló continuamente de él, Leonard mantuvo una estrecha ventaja en las tarjetas de puntuación de los jueces. Durán abandonó, se rajó en el octavo round de la pelea, sorprendiendo a sus fanáticos y dejando a Leonard como campeón de peso welter una vez más. Y en esta pelea, ahora sí, Sugar Ray Leonard boxeó como todos esperábamos que hubiera boxeado desde la primer pelea, donde Manos de Piedra le arrebató su cinturón de campeón. Esta vez, Sugar iba a estar como retador y había mucho, pero mucho dinero de por medio. Recuerdo que mi padre estaba viendo esta pelea en la sala de la casa y cuando Roberto Manos de Piedra Durán se rajó, mi padre se decepcionó y dijo inmediatamente: pinche Roberto vendido, ¿cuánto dinero te pagó Don King por rajarte? Of that right scored by Leonard. First the left, there was the chopping right that stung Durán into a fury. Swinging wildly, he could not score effectively. El boxeador Sugar Ray Leonard triunfa sobre un deslucido y patético Roberto Durán. Esta pelea, mis amigos, para mí estuvo arreglada. Roberto Durán puso como excusas. Exactamente, ¿qué es lo que te pasó? Dile que me entró un calambre en el estómago y me puse bien débil de brazo y de pierna y por eso fue que dejé de pelear. He got cramps in his stomach and his body, and the upper body, and then his arms, and he got weaker, so that's why he stopped fighting. He quit the bout. Does this mean the end of boxing for Roberto? Posiblemente el final de tu carrera. Sí, ya no peleo más ya. Yes, I'm not fighting anymore. This is final, permanent retirement. Definitivo. Ya, definitivo. No peleo. Definitely, I'm not fighting anymore. Final opinion on Ray Leonard. What does he Última think? opinión de Sugar Ray. No que peleó nada, yo lo vi muy lento a él, pero no podía poner presión porque él tiene que dejar ese peso también. I saw him. Él no es nadie. Me ganó puntos porque me calambré y todo. I saw him very weak in the fight, but my body did not allow me to pressure him. But I didn't think he was that great. Tiene que dejar ese peso He también. also has to leave that weight because I could see that he was weak also. Well, thank you very, very much. Pues en esta polémica hay muchas mentiras. Roberto Durán dice que le dieron calambres y después, en una entrevista que le hicieron años después, acaba de salir hace poco y se relaciona con el documental de Roberto Durán, dice que simplemente se rindió porque Sugar Ray Leonard lo había superado y que no podía hacer más, que se había rendido, literalmente se rajó o se vendió. Yo creo que se vendió Roberto Durán, por eso quiero leer tus comentarios aquí en la cajita. A continuación te voy a presentar otra entrevista que le hicieron unos días después. Roberto, de la manera que terminó la pelea, ¿estás tú apenado de la manera como terminaste?
Sí, por eso que voy a regresar al ring de nuevo, para pelear con él. Yes, because that's one of the reasons and the main reason why I'm coming back. Because I am ashamed of the way it happened, and I want to fight Leonard again. Porque voy a demostrarle a mis fanáticos que Leonard no me puede ganar a mí. Él no es el hombre que me gana a mí. I want to demonstrate to all my fans and all the boxing fans that Leonard cannot beat me. Esta vez me voy a cuidar mucho más y voy a coger la cosa más en serio, porque él no me gana a mí. This time I'm going to train my way. I'm going to train the way I'm supposed to train because I know he cannot beat me. Y él me va a tener que dar la revancha. Y esa revancha, por supuesto que no llegó pronto porque Leonard no la aceptó. La revancha llegó 10 años después y la pelea fue en el nuevo Hotel Mirage el 7 de diciembre de 1989. Leonard en ese tiempo era campeón y marcó la segunda defensa de su peso. Acepta, se rindió porque Sugar Ray Leonard fue superior. Simplemente se rajó, se vendió, le dieron una buena cantidad de millones para que se rajara. Y esto lo va a acompañar durante toda su carrera. En lo particular, Roberto Durán es uno de mis boxeadores favoritos. De hecho, por mucho tiempo fue el mejor boxeador de todos los tiempos para mí, para mi gusto. Pero esta mancha contra Sugar Ray Leonard sí deja mucho que desear acerca de mi ídolo. Quisiste parar la pelea porque no te gustaba cómo ya estaba payaseando contigo. No fue así. Yo paré la pelea porque la verdad que yo no podía hacer más nada. Okay. Yo quería poner un plan de ataque porque yo sabía que él iba a hacer ese baile. Yo sabía que él no se iba a dejar que yo me le acercara, y cuando yo me le acercaba él iba a tirar los golpes. Yo sabía todo eso. Pero si yo no podía, ¿para qué voy a seguir peleando? Y ahí fue donde dijiste... Yo paro, yo no digo no más, yo digo, no sigo. El no más nunca sucedió. No, eso lo inventó fue Joval Cosel, que es amigo de este. He says that the actual words no más didn't come out of his mouth. You didn't hear that, did you? I didn't hear no más, no. But he did that. Sí. So, what did you think at that moment? How surprised were you when he went like this? It took twice. He did this twice, and I didn't understand what was going on. No one did. The world didn't. And even the referee didn't. The referee didn't. And then when he did this again, my brother Roger yelled, he quit. And that's what I heard, and that's what I ran. And what do you think? I liked it. Claro. Pues vaya, una verdadera lástima. Poderoso caballero Don Dinero. Y los que dicen que el boxeo de antes no había tantas trampas, pues están muy equivocados. Las trampas y la mafia siempre han estado presentes en la historia del boxeo. Desde que el boxeo pasó de ser un sistema de defensa personal a ser un espectáculo, entraron los mafiosos, entraron los grupos de poder y pues le dieron en la madre. Te voy a recomendar un video que hizo mi hermano Richie acerca de la mafia del boxeo. En la descripción, en el primer comentario, en las pantallas finales y en las tarjetas, te voy a dejar el link para que disfrutes de ese video, donde habla muy a fondo acerca de Don King, quien fue un asesino, y del Cuyo Hernández, que aparte de cobrarles más del 30% a los boxeadores, también tiene mucha sangre en sus manos. Espero que este video haya sido de tu agrado. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Comparte este video si quieres ver más peleas polémicas, más peleas arregladas, que las analicemos y que te las traigamos para ti. Si este video tiene éxito, lo comparten mucho, tiene más de 100 likes, vamos a hacer otra pelea polémica, otra pelea famosa, arreglada, donde se vio claramente la mano negra, pero depende de ti. Comparte este video si quieres ver más peleas polémicas y su análisis respectivo. Mis amigos, muchísimas gracias por su atención. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y los ídolos son de barro, y como son de barro, pues se rompen. A continuación te voy a presentar un pequeño comercial para que lo veas y que te unas y que seas miembro del canal y nos ayudes a crecer. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.